Ya. Buenos días, señor César. Mi nombre es Daphne Limaya. Ujú. Buenos días, señor César. Mi nombre es Mariel Torres y ambas somos estudiantes de la carrera de Psicología de quinto ciclo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y la presente entrevista forma parte de las actividades formativas dentro del curso de Psicología Educacional. Esta se da con la finalidad de conocer la situación actual de los métodos, estrategias que se utilizan para potenciar la interacción y habilidades sociales de los adolescentes dentro del ámbito educativo durante este tiempo de aislamiento. Bueno, la presente entrevista está siendo grabada, puesto que la utilizaremos como base para responder a nuestra pregunta de indagación, la cual es interacción social y habilidades sociales en los adolescentes, cómo trabajar estas áreas en tiempos de pandemia. ¿Está de acuerdo usted con la grabación de la entrevista? Sí, cómo no. Con gusto. Bueno, con la finalidad de contextualizar esta pregunta de indagación, nos gustaría definir qué es la interacción social y habilidades sociales. Según el sociólogo Erving Goldman, en el 2011 define la interacción social como el proceso mediante el cual la persona actúa y se relaciona entre todo el que está a su alrededor, mientras que la definición de Caballo 2005, las habilidades sociales son un conjunto de conductas que permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o interpersonal, expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación. Para comenzar con la entrevista, nos gustaría conocer un poco más de usted. ¿Podría hacernos una pequeña presentación personal y de su desarrollo profesional, por favor? ¿Cómo no? Bueno, mi nombre es César Samillán Canales, ¿no? Soy psicólogo egresado de la Universidad de San Marcos. Tengo ya más de 20 años en la profesión. Me he desempeñado en el ámbito clínico, educativo y comunitario todos estos años, ¿no? Trabajando con diversas poblaciones, ¿no? Diversos grupos etarios, ¿no? Niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Y bueno, específicamente mi experiencia con adolescentes es también grande, ¿no? Amplia. He trabajado con ellos desde los inicios de mi carrera hasta la actualidad, ¿no? Actualmente, en el contexto de la virtualidad, vengo laborando en un centro educativo parroquial San Columbano de Lima en el nivel de educación secundaria, ¿no? Entonces, estos años de educación virtual, estamos también con ellos a través de estos medios, ¿no? Y según lo que ha podido observar, ¿cuáles han sido los principales desafíos que los adolescentes han enfrentado durante la pandemia en el ámbito educativo? Sí, miren, del tanto recogiendo el pensar, el sentir, las vivencias de ellos del año pasado como he podido yo, digamos, hacer un listado diagnóstico, por llamarlo así, de esas preocupaciones que ellos manifiestan, ¿no? Ayer justamente reunidos con el municipio escolar, me expresaban ellos como la voz de los estudiantes lo que requerían, lo que necesitaban, ¿no? Y que se corroboraba con mis observaciones, mis entrevistas, mis reuniones, mis talleres con ellos, ¿no? Demandan mucho, por ejemplo, eh, mucha atención o intervención psicológica para manejar el estrés, la ansiedad. Ya se sienten cargados, ¿no? Por el confinamiento, sienten que no pueden conversar, interactuar con sus pares, necesitan eso, verse, abrazarse, conversar, jugar, pero ya de manera presencial, ¿no? Entonces se sienten en ese nivel de estrés, de aislamiento. Eh, la comunicación con sus padres también se ha convertido ya en un problema, ¿no? Han canalizado el estrés, la ansiedad, el aburrimiento que suelen referir en los juegos
¿no? Virtuales, en el uso del chat, ¿no? Que ellos manifiestan son sus únicas salidas o formas de mantener el contacto con sus compañeros y entretenerse, ¿no? Eh, Hay también la necesidad de metodologías lúdicas, me manifestaban ayer, ¿no? Porque los docentes aún no salen de sus esquemas tradicionales, les siguen dejando tarea, ¿no? Después de estar conectados, me dicen, de 8 a 1 de la tarde en las clases, tienen que nuevamente prender las máquinas en las tardes para hacer tareas. Parece que se están cansando ya, ¿no? He notado ese cansancio de estar conectados a las computadoras tantas horas y en las tardes volver a conectarse y encima para hacer tareas. Y que algunos docentes que no manejan aún las tecnologías siguen dictando sus clases de manera tradicional y ellos demandan más actividades lúdicas, ¿no? El uso de repente la interacción a través de herramientas digitales, ¿no? Que muchos de sus docentes no manejan. Entonces se sienten como aburridos, poco motivados, ¿no? No quisieran estar en clases ya. Esos son, digamos, los puntos que más ellos demandan, ¿no? Cambio de metodología, desestresarse, tener de repente talleres de mayor diversión, relajación por las tardes y no tantas tareas, ¿no? He notado ello y también demandan charlas que tengan que ver con orientación sexual, pero el enamoramiento aún, cómo manejarlo en estos tiempos, es para ellos una preocupación porque no pueden ver de repente al enamoradito, a la enamoradita, ¿no? Eh, en los más grandecitos de cuarto, de quinto y secundaria me refieren es, esa preocupación por el futuro, ¿no? ¿Qué carrera estudiar? Si esta crisis pasará algún día, cómo ellos se van a insertar. Están muy golpeados por los familiares que han enfermado de coronavirus y que han fallecido. Hay adolescentes que han perdido a sus padres, ¿no? Entonces hay también un buen grupo de adolescentes a los cuales esta pandemia ha tocado, ya sea con la enfermedad grave de sus seres queridos o incluso con la muerte, ¿no? Entonces ese es otro aspecto que se está ya viendo ahora, sobre todo en este contexto actual, ¿no? Hay adolescentes que estamos atendiendo por duelo, cómo manejar el duelo, y lo cual también se condice con la demanda de los tutores, ¿no? Que solicitan al departamento psicológico más apoyo, más soporte emocional en el manejo del duelo, ¿no? Para los estudiantes que están perdiendo a sus familiares, ¿no? Entonces, esos son los principales puntos que estamos recogiendo de nuestros estudiantes en estos 2 años, ¿no? Y hay un grupo minoritario, ya para terminar a la pregunta, que ya está empezando a referir dificultades, digamos, clínicas, ¿no? Hay casos ya de estudiantes que tienen cuadros depresivos, estudiantes que tienen cuadros ansiosos, han llegado a la fobia en muchos casos y ya he recogido 2, 3 casos también de signos de, bueno, son de paranoia, ¿no? Pero están en proceso de evaluación, hemos tenido que derivar, ¿no? Entonces ya están apareciendo también otros cuadros más críticos, ¿no? Eso. No, sí, tiene mucha razón. La situación de la pandemia ha hecho cambiar totalmente la situación de todas las personas, ya sea en los adolescentes como en los adultos o en las personas mayores, y ha Así sido es. un gran enfrentamiento para todos. Y en el área de acompañamiento psicopedagógico de los CUAR, Colegio de Alto Rendimiento, ¿qué estrategias utilizan para promover la interacción social entre los estudiantes dentro de la institución? Sí, debo repetir que actualmente me desempeño en un colegio parroquial. He trabajado antes en los COAR, en un COAR, ¿no? En el Colegio de Alto Rendimiento de Lima, pero desde el año 2019 ya no estoy trabajando con ellos, pero por referencias tal vez pueda comentarles sin que sea mi respuesta precisa, ¿no? Por las referencias con colegas que aún trabajan allí,
puedo saber que están los psicólogos en contacto por dos vías, ¿no? Por talleres virtuales que realizan, ¿no? Y llamadas telefónicas, ¿no? Entonces llaman a los estudiantes, a sus familiares, para indagar cómo están, ¿no? Cómo están distribuyendo su tiempo, ¿no? En sus tiempos libres, qué actividades suelen hacer, ¿no es cierto? Si están o no presentando tales o cuales trabajos, ¿no? Para sus programas que manejan dentro del CUAR, el Bachillerato Internacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, a través de este tipo de llamadas, tienen ese contacto permanente, ¿no? Y van haciéndole el acompañamiento en diferentes aspectos, de acuerdo a la demanda también de los chicos, ¿no? Que pueden ser emocionales, académicos, ¿no? Familiares, y a través de los talleres, ¿no? Es decir, van haciendo talleres virtuales, ¿no? Interactúan de acuerdo a los temas que los psicólogos han planificado y que van recogiendo también como necesidades de sus estudiantes y finalmente coordinando los psicólogos con los monitores. En los CUAR existen los monitores que también se encargan de llamarlos, ¿no? Eh, de averiguar cómo están, etcétera, y en trabajo muy interconectado con los tutores, ¿no? Es todo un sistema que apunta a eso, ¿no? Al acompañamiento, a la prevención, a la promoción, ¿no? Eso puedo señalarles. Está bien. Y continuando con la siguiente pregunta, ¿qué métodos o estrategias ha empleado usted para desarrollar las habilidades sociales en los adolescentes de la institución donde labora? Okay. Bueno, estoy yo desde que empezó la pandemia utilizando digamos, en el campo de la prevención y la promoción, muchos talleres, ¿no? Estoy usando los talleres. He implementado también, digamos, una estrategia de grupos de aprendizaje y apoyo socioemocional, he denominado, ¿no? Que es aparte de los talleres, ¿no? Los talleres son, digamos, de manera curricular, por decirlo así, ¿no? Están dentro del programa, de la programación. Tenemos una hora a la semana con cada grado, ¿no? Por ejemplo, las 3 secciones de primero de secundaria tienen una reunión conmigo tales días, tal día, ¿no? El martes, los de segundo de secundaria y así, ¿no? Como son 3 secciones, las agrupamos, nos conectamos, entonces desarrollo yo talleres con ellos, ¿no? Y son talleres donde hemos esforzado en implementar herramientas digitales, ¿no? Dinámicas virtuales, hacerlas muy interactivas, muy participativas, ¿no? Formar los grupos de trabajo vía la plataforma Google Meet que utilizamos nosotros. Entonces, de acuerdo al tema del día, ¿no? Planteamos actividades lúdicas, trabajos de grupo, ¿no es cierto? Que trabajen materiales y lo vayan mostrando por la cámara, ¿no? Que den sus impresiones, ¿no? Entonces, se le ha dado a los talleres esta línea de trabajo vivencial, experiencial, ¿no? Participativo, donde ellos puedan expresarse, reírse, ¿no? Elaborar los conocimientos, ¿no? Entonces, los talleres es una estrategia muy importante que ya se ha hecho parte de ellos, la esperan cada semana, ¿no? Como un espacio de interacción, un espacio de desestresamiento, por decirlo así, ¿no? Para desestresarse, un espacio digamos, también de amistad, de vínculo, ¿no? Entonces, y de soporte para los que han perdido a sus familiares también, ¿no? Otra de las estrategias, como decía, era el grupo de pares, los grupos de aprendizaje y de desarrollo socioemocional, donde ya es libremente, ¿no? Extracurricularmente en las tardes nos reunimos los que desean, ¿no? Para hablar de algún tema que ellos quieran, ¿no? Compartir alguna experiencia y entonces entre todos nos retroalimentamos, nos escuchamos y yo voy allí, digamos, facilitando, ¿no? Para que ellos se expresen, ¿no? Esas son las estrategias que hemos implementado, aparte
digamos, trabajar de la mano con los tutores, ¿no? Para que en sus sesiones también puedan los chicos eh, intercambiar experiencias, ¿no? Socializar, que no sean las tutorías espacios solamente donde el tutor presenta una diapositiva, explica algo y pide la intervención de 2, 3 alumnos, 4, pero no hay esa interacción. Entonces estamos siempre también de la mano con los tutores planificando las sesiones, proponiéndole tal o cual técnica lúdica, tal o cual técnica para el trabajo de grupo, ¿no? Entonces es un trabajo sistemático, digamos, que hacemos en conjunto también, ¿no? Eso puedo referirle. Y con respecto a la virtualidad, ¿considera que la metodología que se utilizaba para desarrollar las habilidades sociales de manera presencial se ha adaptado adecuadamente a la virtualidad o considera que se ha requerido la implementación de otras nuevas? Definitivamente hemos tenido que recurrir a nuevas, ¿no? Nuevas herramientas, nuevas estrategias, ¿no? Que ayuden a que la interacción por lo menos sea lo más cercana posible, si me permiten esa expresión, ¿no? De que el intercambio de ideas, de sentimientos, de pareceres, ¿no? Sea lo más cálido, afectuoso posible, ¿no? Que se expresen los chicos, que estén debidamente motivados, motivadas, ¿no? Para que se encuentren que estos espacios virtuales sean también espacios de confianza, espacios donde ellos puedan sentirse seguros, ¿no? De expresarse, de reírse. A veces están en la casa, al inicio sentían vergüenza de que le escuche el papá, la mamá, el hermano, la tía, el abuelo, ¿no? De cómo daba su opinión, de cómo se reía, ¿no? Pero ya han ido, digamos, superando esas limitaciones ellos, ¿no? Entonces ya se expresan con más soltura, tienen más seguridad, ¿no? Entonces hemos recurrido definitivamente a otro tipo de estrategias, ¿no? Por ejemplo, para la motivación que antes la podíamos lograr de repente con un juego, ¿no? A ver, caminen todos y a la voz de tres formen grupos de 5, de 4, ¿no? No obviamente nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Para motivar de otras formas, ¿no? De repente ya hemos tenido que aprender en el camino a hacer ruletas, ¿no? A ver, el que sale su nombre en esta ruleta es el que debe responder tal pregunta, ¿no? O miren las cajitas que le estoy mostrando, a ver, escoge un número, Marjorie, ¿qué número escoges? No, profesor, escojo la caja número 5, a ver, vamos a abrirla. Muy bien, entonces lee tu pregunta, entonces lee su pregunta y responde, opina, ¿no? Y así vamos promoviendo la participación y han ido ganando soltura, alegría, confianza, ¿no? Entonces, de alguna manera hemos tenido que ir implementando este tipo de estrategias, de herramientas, las hemos tenido que ir aprendiendo, repito, en el camino para lograr, ¿no? Niveles de motivación, niveles de participación, ¿no? Agruparlos también ahora con las salas del Zoom, del Google Meet, ¿no? Hemos tenido que aprender para poder formar los grupos de trabajo y ellos puedan conversar sobre un tema o cómo van a presentar las conclusiones, ¿no? O tienen que crear un material, entonces ellos allí despliegan su creatividad, ¿no? Despliegan todo lo que puedan manifestar y salen trabajos muy bonitos, ¿no? Entonces sí hemos tenido que recurrir a nuevas estrategias, nuevas herramientas y bueno, en el camino están resultando, ¿no? Están dando buenos resultados. Ujú. Y considerando el artículo de Ceballos, Domínguez y Jaén en el 2017 sobre la virtualidad, se señala que el desarrollo de habilidades sociales se ve restringido, ya que la capacidad para relacionarse e interactuar en espacios virtuales no facilita el desarrollo de destrezas en la interacción humana. Según su criterio, en lo que ha observado y vivenciado en este periodo de virtualidad, ¿estaría de acuerdo con esta premisa o considera que los medios de interacción social virtuales como redes sociales, llamadas por Skype, por Zoom, por Meet o plataformas educativas, entre otras,
benefician el desarrollo de habilidades sociales en los adolescentes? Sí, pienso que en la práctica se está observando que, que no es así necesariamente, ¿no? Es la cercanía, el vínculo por la virtualidad, he podido observar yo que de ser bien llevado, de que si el facilitador, profesor, psicólogo, etcétera, sabe tener la comunicación afectiva, efectiva, va a poder, ¿no?, lograr que ellos potencien sus destrezas, ¿no? De repente los niños, las adolescentes tímidas, calladitas, que no hablaban o no querían trabajar en grupo, ¿no? Vemos que en la virtualidad lo hacen. De repente se sienten incluso más seguros, ¿no? Más seguras, ¿no? Y ya pueden opinar, pueden trabajar con personas que en la presencialidad no querían trabajar, por ejemplo, ¿no? Por asuntos propios de la edad, ¿no? Celos, qué sé yo, ¿no? Entonces en la virtualidad he observado que sí lo logran, ¿no? Aceptan trabajar con quienes antes no querían, ¿no? Hacen trabajos muy interesantes, se expresan, dialogan, ¿no? Entonces noto que sí, ¿no? Muchos de los estudiantes que en la presencialidad no avanzaban, eran renuentes a los trabajos de grupo, eh, preferían trabajar solos, ¿no? Porque era ya su método, ¿no? Su estilo. En cambio, en la virtualidad interactúan más, ¿no? Entonces, creo que hay que ahí hacer una revisión para proponer, ¿no? De repente este medio también como una herramienta más que complemente lo presencial, ¿no? Porque de todas maneras creo que el vínculo no debe perderse, es muy importante, ¿no? Pero habría que, cuando pase toda esta situación, proponer investigaciones orientadas a eso, ¿no? Cómo eh, ambos contextos pueden más bien complementarse para potenciar las destrezas de los adolescentes, ¿no? Que en mi experiencia, yo lo hablo desde mi experiencia, observo, pero creo que un elemento importante allí para que así funcione la virtualidad, potenciando las destrezas, es el facilitador. O sea, el facilitador debe tener un perfil que permita que esas herramientas funcionen, ¿no? Porque si no tiene ese perfil, por más bonita que sea la herramienta, este juego, esta dinámica, ¿no? No puede resultar. Entonces, el perfil del facilitador creo que es clave, vital, para que pueda estas herramientas virtuales cumplir ese propósito, ¿no? No lo disociaría, ¿no? O sea, tiene que estar necesariamente formado ese facilitador, ese tutor, ese psicólogo, para poder hacer efectiva esas herramientas. Bien. Bueno, contando un poco a lo que ha mencionado, me parece interesante la perspectiva que usted le da a esto de la virtualidad, ¿no? Y cómo es que las habilidades de los adolescentes se desarrollan. Y un punto que no había considerado era el hecho de que sí es importante las condiciones del facilitador dentro de toda esta virtualidad que, bueno, estamos afrontando nosotros los adolescentes. Y también me parece interesante y pues sí avalo lo que dice el hecho de que habían personas al momento en donde no, antes de esta pandemia, que solían ser tímidos, ¿no? Callados y reservados en cuanto a sus opiniones y participación en el grupo, y que al parecer esta virtualidad como que los ha ayudado a que puedan desarrollarse, es como que, como si fueran otras personas. ¿No? Ahora se nota que participan más personas que antes no participaban. Es como que no fue tan negativo esta situación por ese lado. Considero que ha ayudado a algunas personas a que puedan expresar, bueno, sin tanto miedo, temor a lo que puedan decir los demás. También me parece importante otro punto, el trabajo que usted lleva haciendo
de crear un espacio para los adolescentes en donde ellos no solamente tengan esa interacción tutor y alumno, sino que pues puedan expresar lo que están sintiendo, ¿no? Ya que considero que es muy importante. Y el hecho de que también exista cansancio por todas estas horas de clases, ¿no? Estar sentados frente a un computador realmente es agotador y se requiere de espacios en donde uno pueda descansar, ¿no? Em, y también el hecho de que los profesores se estén adaptando a esta virtualidad considero que se está dando de forma progresiva porque como manifiesta, hay profesores que aún siguen con esta forma de enseñar como si aún estuvieran antes de la pandemia, ¿no? Como que les está costando adaptarse a esta virtualidad. No es tanto para los jóvenes, pero para los profesores que sí ya llevan tiempo en la educación, como que les está costando un poco. Bueno, entonces a este punto yo podría citar a la Minedu y quisiera saber su opinión sobre los planteamientos que hace para la promoción de la convivencia escolar. La Minedu plantea que un espacio determinado para la interacción democrática, equitativa, inclusiva, intercultural y orientada al bien común para todos y todas las integrantes de la comunidad educativa. Este planteamiento fue hecho el 2020. Quisiera saber su opinión, ¿en qué medida esta propuesta está implementada en la adaptación de la currícula virtual? Genial. Sí, está dentro de nuestra programación como departamento psicológico, pero recuerden que el departamento psicológico es parte del comité de tutoría y orientación educativa y convivencia escolar, ¿no? Entonces, definitivamente tiene que estar incluido, ¿no? ¿Y cómo lo estamos trabajando? Perdón. Dentro de la programación, ¿no? Estamos desde inicios de año reuniéndonos con los maestros, con los tutores, para en el plan anual, ¿no?, incluir actividades que promuevan la convivencia, ¿no? Entonces, el psicólogo tiene que estar siempre de la mano con los tutores, ¿no? No es una isla que en su departamento psicológico espera que le deriven estudiantes o propone sus talleres. No, no, tiene que estar inmerso, liderando el programa incluso, ¿no? Con los tutores. Entonces vamos a hacer las normas de convivencia, ¿no? El ministerio establece el buen inicio del año escolar. Bueno, aprovechemos en hacer dentro del buen inicio del año escolar tales actividades, ¿no? Entonces yo este año, por ejemplo, como psicólogo, propuse estas dinámicas pueden ayudar, ¿no?, para la integración, la adaptación de adolescentes nuevos que han llegado a la institución, que se han matriculado este año, ¿no? Entonces, tutores, ensayemos, ¿no? Y allí trabajamos, de pasada que los tutores se distensan un poco, se relajan, ¿no? Y aprenden en la práctica con el psicólogo cómo van a aplicar esas dinámicas virtuales con sus estudiantes, ¿no? Entonces, los docentes se sienten muy contentos, muy agradecidos, porque mientras se desestresan, también practican la herramienta o las herramientas que van a usar con los chicos, ¿no? Entonces, estas herramientas van a dar pie, le digo yo a los docentes, tutores, a que conversen sobre la convivencia escolar, ¿no? Y entonces van a trabajar las normas de convivencia elaboradas por los propios estudiantes, facilitados obviamente por ustedes, los tutores, y esas normas las vamos luego a, digamos, a tenerlas, ¿no? Entonces, no se pierde, se sigue trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué normas se pueden trabajar ahora para la interacción virtual? Porque ya no estamos en la presencialidad, ¿no? Igual, ¿no? Todos deben prender su cámara, si es un acuerdo del aula, lo hace, ¿no? Y el tutor debe promover a que se haga, ¿no? Porque con estos talleres, por eso le decía a Marjorie que sí funciona, porque antes todos querían apagar las cámaras, nadie quería que se les vea por la cámara a los adolescentes, ¿no? Pero con los talleres de habilidades sociales en la virtualidad, con la debida formación, el psicólogo también forma a los tutores, ¿no? Los capacita, ¿no? Entonces vas a hacer así esta dinámica, vas a trabajar así la dinámica del polo, vas a hacer de esta forma, olvídate
del PPT, usa esta nueva herramienta de un Jamboard, usa un Padlet, ¿no? Usa, por ejemplo, esta rueda de WordWall, ¿no? Genially, ¿no? Genially, perdón, y tantas otras cosas. Entonces el tutor se capacita, se emociona, se entusiasma, lo transmite a los chicos y ahí van creando entre ellos las normas de convivencia, por ejemplo, ¿no? La prevención y la promoción es clave, ¿no? Y ahí el psicólogo tiene que liderar el comité de tutoría, de orientación educativa y convivencia escolar, haciendo esos trabajos de prevención y promoción, ¿no? Entonces, vamos a hacer la campaña anti-bullying en tal fecha dentro del programa y hagámoslo de esta manera, ¿no? Vamos a crear, primero y secundaria se encargará de crear carteles, segundo y secundaria se encargará de crear videos, ¿no? Entonces, cada grado va creando sus actividades sensibilizadoras que luego se comparten, obviamente todo virtual, ¿no? Entonces, primero de secundaria envía al tutor, el tutor lo socializa con los demás grados y así van todos rotando, ¿no? En la campaña. Después se hacen los encuentros, también los encuentros virtuales, que pueden ser un viernes por la tarde, en la cual se conectan todos los chicos que deseen, pero siempre va a ser la mayoría porque las actividades ya ellos esperan, ¿no? Que el departamento psicológico y el sistema tutorial los va a sorprender con bonitas dinámicas, ¿no? Con bonitos juegos, ¿no? Y todos tienen un fin preventivo promocional, ¿no? Entonces vamos previniendo mensajes en la violencia. En las tutorías analizamos casos sobre violencia, ¿no? Sobre maltrato y cómo se da el maltrato en la virtualidad, ¿no? Entonces ellos van conversando, ¿no? Las reglas de convivencia, ¿no? Yo les decía, prender la cámara, si todo el salón lo aprueba, normal, lo hacen, ¿no? Si es una norma establecida, acordada por ustedes mismos, ¿no? Levantar la manito, que hay en la plataforma una manera de levantar la manito, ¿no? Evitar en el chat de estar, hablando de otros temas, mucho menos fastidiando, molestando a los compañeros, porque deben estar concentrados en el tema que se está desarrollando, ¿no? Entonces ahí las normas de convivencia se van también manejando de acuerdo al nuevo entorno virtual, ¿no? Eh, y así, ¿no? Como les decía, las campañas de prevención, de promoción, ¿no? Los talleres, ¿no? Entonces, está considerado como parte del trabajo y el departamento psicológico, como digo, está inserto dentro de este comité, ¿no? De tutoría, de orientación y convivencia escolar. Uh-huh. Me parece muy interesante todo el trabajo que está realizando el psicólogo dentro de este ámbito y toda la reinvención que se está haciendo, ¿no? Los Sí, tutores, innovando en cuanto a su metodología de enseñanza para que el adolescente como que se interese un poco más, ¿no? En esto de entrar, ¿no? La motivación que tiene antes, ¿no? Es esperar, no, mis tutores me van a preparar algo lindo, realmente es una motivación, bueno, yo considero como estudiante entrar a un aula de clases no solamente para ver a mi profesor 2 horas, ¿no? Dictando clases, sino esa interacción que se ha perdido, pero que se trata de recuperar aquí en esta virtualidad. Realmente es muy interesante. Y bueno, dentro de esto, ¿usted conoce algún otro programa que se ha implementado o está en proceso para mejorar la interacción social y habilidades sociales en el adolescente? Eh, mire, desconozco en realidad, ¿no? Porque ahí, valgan verdades, también este trabajo virtual nos absorbe mucho a los profesionales, ¿no? Entonces queda poco tiempo para mirar qué están haciendo otras instituciones, ¿no? Pero sí, dentro de lo poco, ¿no? Que he podido de repente capacitarme también o escuchar virtualmente espacios, ¿no? Para los docentes, para los comités de tutoría, ¿no? He visto instituciones que vienen trabajando, ¿no? Programas de habilidades sociales en las escuelas de manera virtual, ¿no? Como aliados estratégicos, ¿no? De las UGELes, por ejemplo, está el Ministerio de la Mujer, que a través de su programa Aurora, ¿no? Trabaja la prevención, la promoción de la violencia, ¿no? En el grupo familiar, ahora que estamos en confinamiento, expresan ellos, ¿no? Hay se han registrado casos de que la violencia más bien ha aumentado, ¿no? Porque se cargan todos estrés en la casa y termina de repente agrediendo verbalmente a los chicos o físicamente también, ¿no? Entonces, el ministerio está trabajando
programas de prevención de la violencia, también de habilidades sociales, ¿no? De interacción con los adolescentes, con sus familias, y para eso hace alianzas estratégicas con las UGELs, ¿no? En el caso mío es la UGEL 02 de Lima. Entonces, siempre están capacitándonos, ¿no? Compartiéndonos sus experiencias. Nosotros cogemos este taller que han hecho con este colegio, está muy bonito, lo vamos a estudiar para adaptarlo al nuestro, ¿no? Esta dinámica que bonita, esta técnica que han usado, ¿no? Y a la vez nosotros también les compartimos nuestras experiencias y nos vamos alimentando, ¿no? Otro programa del Ministerio de la Mujer que trabaja en alianza con nosotros, por ejemplo, el Departamento Psicológico también tiene que salir extramuros a establecer alianzas. Entonces, el Centro de Emergencia Mujer, que también nos van brindando sus programas, ¿no? No solamente de prevención de la violencia, sino también las habilidades sociales como otra manera de prevenir la violencia, ¿no? Y se trabaja allí con los chicos, ¿no? Y lo van ellos no solamente trabajando con nosotros, sino también con otras instituciones ¿no? De la localidad, ¿no? Entonces sí sé que hay experiencias donde se está trabajando esta importante área en el desarrollo de los adolescentes y así, ¿no? Establecemos alianzas con otras instituciones también que nos brindan su apoyo, ¿no? Ujú. Sí, es interesante estos puntos que ha mencionado porque si bien es cierto, el factor virtual, el estar aislados, ha hecho que la ansiedad se aumente, ¿no? De gran medida en cada uno de los miembros de la familia y ha hecho como consecuencia que la violencia también se aumente. Entonces, aparte de esta violencia generada en los hogares, ¿usted considera que existen otros factores que afecten el desarrollo de las habilidades sociales de los adolescentes? Ujú. Sí, yo pienso de que sí, ¿no? No solamente es la violencia que puede haber surgido, o sea, puede haber incrementado en los hogares producto de esta crisis sanitaria, sino también otros factores, ¿no? Que tienen que ver de repente factores biológicos propios, ¿no? Del temperamento de los adolescentes que le limitan en la expresión de sus habilidades sociales, factores también socioculturales, ¿no? Afectan mucho a chicos y a chicas, ¿no? Que todavía tienen allí de repente las huellas que le han ido transmitiendo los tíos, los abuelos, ¿no? Que la calle, los amigos son una pérdida de tiempo, ¿no? Van a aprender cosas malas, la vagancia, ¿no? Entonces como que actúan también como influencias externas, culturales, sociales, que pueden limitarlos, pueden afectarlos, ¿no? Hay que ir trabajando y luchando contra muchos de esos, ¿no? De esos mandatos, por decirlo de esa manera, ¿no? Hay factores también, digamos, propios de los chicos, ¿no? Que, ¿no? Entre pares también a veces todavía podría estar funcionando la discriminación, ¿no? Podría estar funcionando algunos elementos también propios de la edad, ¿no? El formar grupos cerrados, ¿no? Entonces, sí, hay otros factores también que afectan las habilidades sociales de los chicos y que hay que irlas mirando, trabajando, ¿no? Los cambios, cuando me refería a factores biológicos también, ¿no? Los cambios propios de la edad, ¿no? Los cambios físicos que pueden ir creando complejos, ¿no? Estoy muy fea, me dicen algunas chicas, por eso no quiero prender mi cámara, ¿no? Algunos chicos, ¿no? No, qué sé yo, me han salido barritos, ¿no? Qué sé yo, o sea, hay muchos factores que limitan, afectan sus habilidades sociales, afectan su autoconcepto, ¿no? Etcétera. Entonces hay mucho trabajo que hacer, hay que ir trabajando diversos factores, ¿no? Sí. Ante todo esto, ¿de qué manera se podría trabajar el desarrollo de estas habilidades en casa? Eh, en cuanto al involucramiento de los integrantes de la familia, ¿no? Padres, madres, hermanos. Qué importante pregunta, ¿no? Sí, nosotros usamos mucho la orientación, la consejería con los padres, ¿no? Nos reunimos con ellos para explicarles, ¿no? Su rol importante en promover estas habilidades en sus hijos, o superarlas, ¿no? En casos se presenten como una dificultad mayor, ¿no? Es una estrategia importante que tenemos, ¿no?
ponernos en contacto con los familiares, a orientarlos, aconsejarlos, ¿no? Eh, las escuelas de padres también son otro espacio que nos permiten llegar a más personas, ¿no? A más familiares y sin perder el tono lúdico, experiencial como herramientas que nos permitan cumplir los objetivos, ¿no? Entonces hablamos mucho de eso, ¿no? De la importancia que ellos tienen. Y allí les damos tips, pautas, también aprenden con nosotros, ¿no? De nuestras charlas, de nuestros talleres, ¿no? Pueden implementar en casa estos espacios para el juego, el tiempo libre familiar, ¿no? Las actividades que pueden compartir en conjunto, ¿no? Eh, en fin, o sea, tratamos de llegar a ellos con pautas, con tips, con consejos que puedan aplicar en casa para estimular el desarrollo de estas habilidades en los chicos, ¿no? El ayudarles también a organizar su tiempo, ¿no? Sus espacios de estudio, ver las habilidades como un sistema, ¿no? Entonces todo ello va a redundar en las habilidades sociales de los chicos, ¿no? Llegamos por esas dos vías, a veces también por las charlas, ¿no? Por las jornadas, por las festivales o ferias que se puedan hacer. No perder de vista, al menos en nuestra experiencia, que el uso del Facebook, ¿no? Que hemos notado que los padres usan más el Facebook, ¿no? Los chicos usan más el Instagram, ¿no? El WhatsApp, los padres usan WhatsApp y Facebook. Entonces, por esos medios llegamos también con difusión, ¿no? Materiales, afiches, ¿no? Entonces, les hacemos llegar consejos prácticos, ideas a través de imágenes, ¿no? Para que ellos se sensibilicen y traten en casa también de fomentar, promover estas habilidades, ¿no? Pero sobre todo los espacios juntos, ¿no? Comer juntos, almorzar Ujú. juntos, ¿no? Etcétera, ¿no? Sí, es muy interesante que tanto la familia, ¿no? La que está más cercana día con los adolescentes se involucre en este desarrollo y en este proceso de cambio también, ¿no? Aparte de ser un cambio biológico, también es un cambio psicológico, un proceso en donde el adolescente requiere, ¿no? Requiere del apoyo de la familia. Así Sí, es. me parece muy interesante y además las escuelas de padres, ¿no? Me parece interesante porque si bien es cierto, los padres actualmente debido al contexto, pues algunos han perdido sus trabajos y pues están en esa crisis, ¿no? Y el hecho de que a pesar de ello se estén preocupando por sus hijos, por su salud mental, cómo vayan en los colegios, eso es muy, muy importante porque eh, eh, muestra mucho el hecho de que están ahí, ¿no? Pendientes de cómo va avanzando su hijo, que no por el hecho de que se ha dado toda esta situación los hayan dejado de lado. Un detalle, Bien, una particularidad. ¿Me permite un minutito más sí, para sí. contarte un poco mi experiencia? Una particularidad del colegio donde actualmente yo laboro es que al ser parroquial, la línea, digamos, católica, espiritual, se trabaja también, ¿no? Y los padres tienen mucho apego, mucha valoración de esta línea de trabajo con ellos como familias y con sus hijos. Entonces, eh, nosotros como psicólogos, bueno, somos dos ahora por la pandemia, ¿no? Se redujo un poquito el departamento, eh, pero nos reunimos con los monitores, ¿no? O agentes de pastoral que le llamamos, ¿no? Que vienen a ser padres de familia que nosotros capacitamos, por decirlo así, para que ellos hagan el efecto multiplicador con sus grupos de padres, ¿no? O sea, aparte que el psicólogo pueda tener con sus tutores escuelas de padres, ¿no? También tenemos encuentros de padres a través de los monitores o agentes pastorales, ¿no? Entonces ellos también se reúnen con padres, ¿no? En horarios libres que puedan todos pero nosotros como psicólogos estamos de la mano con ellos, ¿no? Entonces pueden usar, le van a dar siempre, obviamente, el contenido de la familia, su importancia en el crecimiento de los hijos, ¿no? Y el factor, digamos, católico, religioso, como un elemento espiritual fundamental en las en la vida de las familias, pero ahí estamos también nosotros
permítame la expresión, digamos, detrás de los monitores pastorales para que sepan también cómo guiar sus reuniones, ¿no? Qué materiales les pueden ayudar a cumplir sus objetivos con sus padres, ¿no? Y aprovechamos también esos espacios para que desde la experiencia, porque los monitores son padres de familia, ¿no? Entonces, desde la experiencia de ellos como padres, ¿no? Se puedan ir nutriendo, retroalimentando, ¿no? ¿Qué es lo que ayuda a este padre, a mis compañeros de grupo pastoral de padres de familia? ¿Qué es lo que le ayuda con sus hijos a que tengan mejor desarrollo de habilidades sociales para yo también aplicarlo con mis hijos, ¿no? Y así. Entonces, esa es también una experiencia interesante que no quería dejarles de comentar, que ya funcionaba siempre en el colegio, pero como psicólogos hemos querido aprovechar también para incursionar y contribuir a que sean grupos también donde puedan nutrirse, ¿no? Un poquito de la psicología para llegar mejor a sus padres. Ujú. Ujú. Sí, me parece muy interesante toda esta metodología que se da, sobre todo en colegios que pertenecen a, o sea, que son religiosos, ¿no? Bueno, si me permite mi discreción, yo pertenecía a un colegio religioso y más o menos sé cómo es que se da toda esta estructura. Realmente es muy interesante porque te ayuda al desarrollo. A mí me ayudó bastante el enfoque que le dan los colegios al desarrollo, ¿no? De los adolescentes, al desarrollo personal. Crean espacios más que todo orientados a la religión, crean espacios en donde el adolescente tenga la libertad de expresarse, ¿no? De conocerse, por así decirlo, de ser libre. Y me parece, sí, me parece muy interesante que esto se haya tomado para adaptarlo a esta virtualidad. Es como que han tomado como un recurso para que se pueda adaptar a la virtualidad, ¿no? Y sería importante que esto también se proyecte en los colegios particulares, ¿no? Porque si bien es cierto, en esos colegios particulares o en colegios que pues son de zonas distintas a los que pertenecen a colegios religiosos, no, muchas veces no se da esto y casi no en su estructura, en su modelo de enseñanza, no presentan el requerimiento de un psicólogo, ¿no? Y sería muy interesante que pues esto también se extienda a todos los colegios y así los adolescentes puedan desarrollar mejor estas habilidades y puedan sobrellevar este contexto de pandemia. Bien, yo quería mencionarle un dato importante, no sé si usted tendrá conocimiento, pero es que el Banco Interamericano de Desarrollo, junto con 22 socios del sector público-privado, lanzó el 21 de octubre del 2019 una coalición para promover las habilidades del siglo XXI, que apoyará la implementación de una nueva generación de políticas de educación y capacitación en América Latina y el Caribe. Esta iniciativa surge como una respuesta a los nuevos retos a los que se enfrenta el individuo del siglo XXI, que se desenvuelve en un entorno extremadamente dinámico, con un mercado laboral cambiante y una sociedad cada vez más diversa. Entonces, quisiera saber su punto de vista con respecto a este proyecto que se está dando ya incluso en este contexto de forma progresiva en los distintos países de América Latina y el Caribe. Quisiera saber si este proyecto contribuiría a seguir aprendiendo y promoviendo las habilidades en el entorno académico. Sí, las tenemos muy en cuenta. Si estamos hablando del mismo documento, ¿no? Me parece que son 10 habilidades, ¿no? Que ellos señalan deben tener los jóvenes, digamos, ¿no? Y que son las más demandadas actualmente, digamos, ¿no? Y en el futuro. Entonces las tenemos en cuenta. Hemos visto que muchas de ellas ya las venimos trabajando hace muchos años, ¿no? Con los chicos, pero que deberían obviamente reforzarse, potencializarse y las tenemos en cuenta, las incluimos dentro del programa de habilidades sociales, ¿no? En algunos casos le hemos llamado habilidades blandas, ¿no? En otros casos las mantenemos como programa de desarrollo socioemocional, ¿no? O sea, las denominaciones son diversas,
pero las trabajamos, como les decía, nos damos cuenta que ya las hemos venido trabajando hace mucho tiempo, las seguimos haciendo, las vamos, digamos, actualizando, de repente otras dinámicas, otras técnicas, ¿no? Pero sí, sí las tenemos muy en cuenta. Creo que va a contribuir mucho, ¿no? A, a que los jóvenes desarrollen sus competencias para que estén preparados, ¿no? Para este mundo cambiante. Dicen que lo único incierto en estos tiempos es el cambio, ¿no? Entonces, o perdón, la única certidumbre que tenemos en esos tiempos es, ¿no? Es la certidumbre de lo incierto, ¿no? De que va a cambiar todo permanentemente y que los jóvenes estén preparados para ello, me parece importante, ¿no? Tenerlo en cuenta, que junto a sus habilidades académicas, a su preparación académica, ¿no? Cognitiva, vaya de la mano con su preparación de habilidades o destrezas sociales, ¿no? Que siempre le digo yo a los chicos, ¿no? Hay una frase que señala que te pueden contratar por tu aptitud con P, ¿no? Pero te pueden despedir por tu actitud con C. Entonces, a partir de eso, profesor, y yo le digo, ¿cómo interpretan ustedes eso? Entonces, ellos empiezan a participar con sus impresiones, llegan a, ¿no? Al fondo del mensaje y entonces le digo, bueno, tenemos que trabajar pues la actitud con C, ¿no? Porque ya con sus profesores ustedes trabajan la actitud con P, pero conmigo vamos a trabajar la actitud con C y consiste en tales habilidades, ¿no? Y les presentamos el programa, es otra manera de motivarlos, ¿no? Entonces es muy importante, yo creo, que sí, que contribuye mucho, ¿no? Sí, sí, me parece muy importante el hecho también de que ya no solo es la capacidad cognitiva que uno pueda desarrollar, sino también son las habilidades emocionales, estas habilidades blandas que uno tiene que desarrollar para poder establecerse en un trabajo, para permanecer en un trabajo y sobre todo crecer dentro del trabajo, ¿no? Porque ya que Así es. no es solo un trabajo individual, sino es también un trabajo en equipo, el hecho de ser líder. Entonces sí, a mí también me parece muy interesante y muy interesante su punto de vista. Bueno, hemos terminado con la entrevista. Y en modo de conclusión, nos gustaría resaltar que sí es necesario enfocar los esfuerzos de los centros educativos para promover las habilidades sociales, como la interacción fluida entre los adolescentes. Bueno, en cuanto a usted, ¿tendría algo más que agregar antes de terminar con la entrevista? No, solamente agradecerles, ¿no? Por esta entrevista. Espero haber podido, desde mi experiencia, compartirles ideas, ¿no? Que puedan rescatar, ¿no? Por ustedes que están estudiando, resaltando, como bien lo has dicho, ¿no? El rol del psicólogo y la necesidad de ampliarlo a muchos otros espacios, que debe ser siempre nuestro compromiso, ¿no? De luchar porque esos espacios se vayan abriendo, ¿no? Para que los psicólogos podamos ejercer ese rol protagónico y contribuyamos a la mejora de nuestra sociedad, ¿no? Promoviendo, ¿no? Y previniendo el desarrollo socioemocional de todas las personas. Muchas gracias y encantado. Sí, en nombre de todos mis compañeros, le agradecemos por el tiempo brindado y por ayudarnos a expandir nuestro conocimiento sobre este tema. Esperamos que esta entrevista le haya sido para usted tan enriquecedora como para nosotros. Mucho gusto en conocerlo. Esperamos volverlo a ver en una próxima oportunidad. Y bueno, gracias. Gracias también. Cuídense mucho. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Luego. Hasta luego.